Es la década de los 2000 y al fin puedes probar ese juego del que todos hablan. Sí, el GTA San Andreas. Empiezas a jugarlo y ves la intro. El protagonista en un aeropuerto, CJ, acaba de llegar a Los Santos y si eres de los que veían las cinemáticas completas, observas como unos policías lo interceptan y lo abandonan en un barrio peligroso. Y la primera misión se llama Big Smoke, no bienvenido a casa, no el regreso de CJ. Se llama como el tipo que 20 horas de juego después te va a destrozar la vida. Rockstar te dijo quién era el villano desde el minuto 1, con su nombre en la pantalla, y tú fuiste corriendo a comer pollo frito con él. Eso te dice algo, ¿no? Que a veces la traición no se esconde, simplemente confiamos en que las cosas buenas duran. Y esa es una lección que aprendemos en este juego. Este es Melvin Harris, pero ¿quién lo conoce por ese nombre? Él para todos nosotros es Big Smoke, el apodo con el que pasó 2 décadas de cultura gamer volviéndose leyenda. Vamos a desarmar cómo construyó la traición más grande de San Andreas sin que nadie, ni los personajes, ni nosotros lo viera venir. Y recuerda, si te gustan los videojuegos y los análisis, este video es para ti. Cuando CJ vuelve a Los Santos después de 5 años fuera, Smoke es el primero en recibirlo, no Sweet, no Ryder. Él es el amigo grande y relajado, el que siempre tiene una broma lista y jamás parece estresado, ni cuando la banda está en su peor momento. Aunque, para ser justos, al ver a CJ en su casa estuvo a punto de darle con un bate en la cabeza, pero vimos eso por ahora, aunque podemos verlo como otra pista de su traición. Es fácil querer a alguien así, y todavía más fácil bajarle la guardia, sobre todo porque a diferencia de Ryder, él se ve inofensivo, y es por eso que su traición es tan inesperada la primera vez que te pasas de este GTA. Quizás por el contexto de la banda podías llegar a pensar que el propio Sweet pudo ser un traidor, pero Big Smoke, ¿es en serio? Aquí todos aprendimos que la vida sería dura. Y 3 doritos después, o mejor dicho 15 misiones después, hablando en tiempo de San Andreas, las señales ya estaban regadas por todo el mapa, si sabías dónde mirar. Si no me creen, rejueguen la misión Drive-Thru con atención. De camino a comer, CJ le pregunta a Sweet por la muerte de su madre. Ryder menciona el rumor de un sabre verde en la escena del crimen. Smoke corta la conversación al instante, dice que hay cientos de carros iguales en la ciudad, que no significa nada. How moms get killed? We gotta talk about it. We all gotta talk about it. They was going for Sweet. How you supposed to know that? You know what people are like. Say they have love for you, but won't say a word. Too damn scared. Some people say they saw a green Saber doing the work, then speeding away. Yeah, but people like to talk, don't they? Anyway, that's half of Santos you talking about. Yeah, you right. My bad. Hey, bruh. They had sprayed the house. I ain't see shit. Eso en 1992 ya era hacer gaslighting antes de que existiera la palabra. Y si no sabían qué significa eso, bien, el gaslighting es una forma de manipulación psicológica en la que una persona intenta hacer que otra dude de su propia memoria, percepción o juicio. Ni yo tenía idea del significado exacto, y estoy seguro de que el buen Smoke tampoco, pero es exactamente lo que hizo en ese momento. Minutos después, cuando los balas los emboscan en pleno Clucking Bell, todos disparan, todos, menos él, que se queda comiendo mientras sus amigos se juegan la vida. Sus propios compañeros se lo reclaman en la misma escena, en pantalla, y nadie lo tomó como sospecha. Todos lo tomaron como chiste, solo porque lo dijo el amigo gordito. Sí, al que mandábamos como portero en los partidos de fútbol cuando salíamos con nuestro grupo de amigos. Y por si fuera poco, en esa misma época del juego, Smoke aparece viviendo cerca del territorio bala sin que nadie le pregunte por qué. Y si bien esa frase pudo ser sarcasmo, también puede ser algo que se le escapó sin querer. Ah, y este es el detalle más raro de todos. No estaba en el cementerio desde el inicio como Sweet, Kent y Ryder. Estaba solo, adentro de la casa vacía de los Johnson. Cuando CJ llega y casi le rompe la cabeza con un bate pensando que era un ladrón, como ya vimos, recién ahí lo lleva al cementerio. Pero la pregunta queda en el aire. ¿Qué hacía solo en esa casa en vez de estar ya en el funeral con los demás? ¿Andaba espiando la cocina a ver si alguien se dejó un recalentado? ¿O buscaba información para usarla a su favor? Nunca lo sabremos.
Bien, hablemos un poco de Ryder, el amigo y vecino de nuestro protagonista. Este sí tiene pinta de malandro, lo ves por la calle y estás rezando para que ni te mire, y si lo hace pues no queda más que pensar en cómo conseguirás otro celular. Volviendo al punto, él también traiciona a Grove Street, pero el juego jamás lo trata igual. En el momento exacto en que CJ descubre todo, con Ryder parado justo al lado de Smoke, CJ solo tiene ojos para uno de los dos. Ryder se borra de la conversación, del rencor, de la memoria colectiva de la banda. Muere pocas misiones después, en Pier 69, y no de forma limpia. Ryder intenta escapar en bote mientras CJ y César acaban con T-Bone Mendes y el loco Syndicate, y es el propio CJ quien lo persigue nadando y lo remata ahí mismo en el agua. Ni siquiera es el objetivo principal de la misión, es colateral de otro trabajo. Lo más frío de todo, el momento en que CJ por fin lamenta haberlo matado no pasa en Pier 69, pasa misiones después, en la misión Yaika Boom Boom o algo así, en medio de volar un laboratorio de crack, como si al juego se le hubiera olvidado procesar el duelo hasta ese momento. Over this. Yeah, well, what are you gonna do, huh? Fucking Ryder, man. That was my homie. And I killed him. Fucking midget deserved it, eh? Little asshole tried to bang your sister, you know that? Smoke arrastró a Ryder al mismo pozo y salió caminando. Ryder cargó con el mismo pecado y ni siquiera consiguió que lo recordaran por eso. Incómodo, ¿no? Que hasta la traición tenga jerarquía de clases. O simplemente fue porque en un inicio no estaba planeado que Ryder sea un traidor en el guión del juego, y que incluirlo en la traición fue algo de última hora. Pero analizando el juego final, fue un aliado de Smoke que murió sin pena ni gloria. Ahora, pensemos en algo importante. CJ dejó un hueco con su huida a Liberty City. 5 años. Eso estuvo CJ fuera de Los Santos. 5 años en los que alguien tenía que llenar ese espacio junto a Sweet. Escuchar sus planes, reírle los chistes, ganarse ese "eres mi perro" de confianza, bro. Ser esa mano derecha que Sweet reparte con cuidado quirúrgico. Smoke se instaló ahí, no a la fuerza, sino con paciencia. Se volvió el que nunca lleva la contraria, el que siempre está de acuerdo, el que hace que Sweet se sienta escuchado en cada decisión e indirectamente no participa en la lucha de la banda contra el crack que afecta a sus propios miembros. Y sin darnos cuenta, Smoke pudo llegar a sentirse inferior a Sweet sin sentirlo justo. Es fácil imaginarlo pensando: yo cargo con las mismas balas que esta pinta, ¿por qué él manda y yo obedezco? No hace falta que el guión lo diga en voz alta, se nota en cada decisión que toma después. Él quería formar su propio imperio, y mientras construía esa lealtad puertas adentro, construía la otra vida puertas afuera, con Tenpenny, con los balas, con un plan que nadie en Grove Street podía imaginar, porque seamos honestos, ¿por qué sospechar del único que jamás te contradice? Smoke tenía la que llamamos mente de tiburón, jugar con ambos bandos para sacar beneficio propio, solo que este no contó con que un CJ salvaje volvería a Los Santos y arruinaría sus planes. Si pensamos en un efecto mariposa del GTA San Andreas, sería la muerte de la mamá de CJ, pero hay un detalle importante ahí: el sabre verde. Este vehículo es el más importante de la trama del juego, ya que aparece en varios momentos clave. Una vez que CJ regresa e intenta estabilizar la banda, todo revienta en una sola escena. César le pasa un dato a CJ y los dos observan desde lejos cómo Smoke y Ryder abren un garaje. Sale el mismo auto verde, el mismo que Ryder había mencionado semanas atrás sin saber que está firmando su propia sentencia, el mismo que usaron los asesinos de la madre de CJ. Y caminando detrás del auto, tranquilo como si nada, Tenpenny, la rata más grande de todos Los Santos. CJ ya no necesita que nadie le explique nada. La ambición de su amigo, un policía corrupto, y el arma del crimen que le arrebató a su madre. Todo aparece frente a él en el mismo garaje, con las mismas personas en las que había confiado toda su vida. Hablando nuevamente de la madre de CJ, ¿podemos llegar a creer que Smoke la mató? El juego nunca pone un subtítulo que diga "él apretó el gatillo", pero tampoco deja otra lectura posible. Te da el auto, te da a Ryder mencionándolo antes de que nadie sospechara nada, te da a Smoke negándolo con una rapidez sospechosa, y te da la escena final, donde ese mismo auto sale de su garaje manejado por gente de su bando. Rockstar no lo confirma con palabras, te obliga a que tú hagas el trabajo de detective.
y cuando terminas de unir las piezas, la conclusión es incómoda. El hombre que te dio la bienvenida a casa probablemente participó en la razón por la que ya no tenías un hogar completo al que volver. Para cuando CJ regresa a Los Santos después de haber sido echado como un perro por Tenpenny, Smoke ya no es un soldado de barrio, es dueño de un palacio del crack, custodiado por guardias de 3 bandas distintas, y sin exagerar con una estatua de sí mismo adentro. Uno se lo imagina hoy con perfil de LinkedIn tipo emprendedor, fundador y CEO de una startup de distribución en el este de Los Santos, verificado por el Crash. Grove Street tiene que reconquistar 1/3 de sus territorios solo para que la misión final se active. No es un capricho de videojuego, es la narrativa diciéndote que hace falta reconstruir un ejército entero para llegar hasta este hombre, y obviamente debilitar las fuerzas de Smoke. Cuando CJ finalmente cruza esa fortaleza, no está ahí solo por venganza, como analizamos en el video anterior, se lo dice a Sweet antes de entrar. La razón por la que CJ busca venganza es por Brian, es por su madre y es por el hermano que sí se quedó cuando él no estuvo. Después del enfrentamiento, Smoke muere en su propio penthouse, rodeado del imperio que construyó, traicionando a la única familia que alguna vez confió en él de verdad. Y ni Tenpenny, su socio todo este tiempo, se queda a ayudarlo cuando el edificio empieza a arder. Ni entre traidores hay lealtad. Otra lección que nos llevamos gracias a esta saga. Big Smoke no nació villano, nació en el mismo barrio, con las mismas oportunidades limitadas que Sweet, que Ryder y por supuesto que CJ. La diferencia es que cuando se le presentó una salida, la tomó sin mirar a quién dejaba atrás. Eso es lo que lo vuelve tan brillante como personaje y tan difícil de perdonar como persona. No es un monstruo de otro planeta, es la versión de cualquiera de nosotros que decide que su comodidad vale más que su gente, y no hay nada más rastrero que eso. ¿Ustedes creen que Smoke siempre fue así? ¿O que Grove Street simplemente le dio la oportunidad perfecta para volverse eso? ¿Qué hubieran hecho ustedes en el lugar de Smoke? ¿Hubieran seguido siendo leales a la banda que los vio crecer? ¿O simplemente aceptaban lo que ofrecía el mejor postor con el objetivo de llegar a ser el jefe? Si el video te gustó, ayúdame con un like y una suscripción para que CJ alcance el tren. Seguiré trayendo contenido de la saga GTA. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.